Tú y yo somos posesión de Dios. No pertenecemos al mundo, pertenecemos al cielo. Cristo en nosotros, estamos aptos para estar en esta tierra, pero cuando estamos en Cristo, estamos aptos para estar en el cielo. He sido comprado, adquirido, redimido. El Salmo 107:2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Oiga esto, lo que a usted le hicieron o lo que a usted no le hicieron, eso no determina su valor. Su valor viene del Dios Todopoderoso, que sopló vida en usted, que le redimió. Y Él le llama a usted y a mí, nos llama la obra maestra de mis manos. La Biblia dice que somos hechura suya. Por eso no se sienta avergonzado ni culpable. Hoy sacúdase de toda culpa. Por fe escuche a Dios. Y Él te dice: quito toda vergüenza de ti. Si hemos cometido un error, hay que arrepentirse. Hay que pedir perdón. Hay que buscar el cambio. Pero también te tienes que perdonar a ti mismo. Aunque Dios te ha quitado la culpa, tienes que perdonarte a ti mismo. Y ese muchas veces es el problema de gente deprimida, de gente que aman a Dios, que están en la iglesia y a veces no están funcionando como deben estar, porque hay algo dentro de ellos que los mantiene con culpa por lo que pasó, por lo que ocurrió. Y ya Dios te perdonó, pero todavía tú no te has perdonado. Usted tiene que apagar las voces acusadoras. Cuando usted le pidió al Señor que lo perdonara, no solo Él lo perdonó, sino que Él lo lleva más allá. Y Él dice: ya yo no recuerdo lo que hiciste. Porque Él dice que toma tus pecados y los lanza al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Es el enemigo el que todo el tiempo te está susurrando en tu oído. Y a veces tú te conviertes en un buzo extraordinario y vas al fondo del mar y sacas los pecados y se los trae otra vez al altar al Señor. Y Él te dice: yo no los recuerdo. Cuando esos pensamientos internos traten de recordarte errores del pasado, esa deshonestidad, esa infidelidad, ese exabrupto, usted le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó, Él no se acuerda más de eso. Pero cuando usted todo el tiempo lo está recordando, es señal seguro de que el acusador está obrando. Sea libre de toda culpa. Y cuando el enemigo lo acuse, dígale: yo he sido perdonado. La misericordia de Dios me cubre. Dios es mayor que ese error. Si Dios ya no lo recuerda, ¿por qué yo lo tengo que recordar? El pueblo de Israel salió de Egipto. Estuvo 430 años en esclavitud. Fueron golpeados físicamente y emocionalmente. Le decían todo el tiempo que no hacían nada bueno. Y dejaron que esas palabras le quitaran el sentido de valor al pueblo. Se sentían inferiores, se sentían inseguros, se sentían sin valor. Mire, cuando la gente es maltratada, en vez de reconocer que otros le están lastimando, lo que hacen es que toman la culpa y piensan que merecen lo que sucedió. Por eso yo admiro tanto al pastor, que con todo lo que el pastor pasó,
Y todo lo que el pastor sufrió desde que era un niño de 7 años y el maltrato que tuvo, él pudo superar eso, hacerse un profesional, hacerse un hombre de gobierno y al fin un pastor que es todo lo contrario a lo que él sufrió, sino que en vez de él maltratar, ahora se convirtió en un hombre que ama, que respeta, que abraza a la gente. No importa cómo se llamen, no importa su color, no importa la edad. Muchos no solo están avergonzados por lo que pasó, sino que piensan avergonzarse de lo que son. ¿Sabe que el pueblo cuando estuvo en esa esclavitud, Dios lo sacó de la esclavitud, Dios lo sacó del abuso? Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios le habló a Josué que celebraran la circuncisión al pueblo, que esto era un tipo de separación del pueblo de las otras naciones, pero era mucho más, era pacto del pueblo con Dios. Y luego que ellos celebraron la circuncisión, Dios dijo: hoy he quitado el oprobio, el reproche, la vergüenza de Egipto. Reproche significa vergüenza, culpa. No podían entrar a la tierra prometida con la vergüenza y la culpa, sintiéndose indignos y no valiosos. De la misma manera, antes que usted alcance su máximo potencial, Dios tiene que ayudarte, o tú tienes que deshacerte de cualquier culpa que haya en tu vida. Quizás has cometido errores, gente te ha lastimado, pero no puedes seguir con esa culpa. Cualquiera que sea tu Egipto, un divorcio, alguien que te lastimó, ese abuso que han tenido contigo, esa traición, Dios te dice hoy he quitado el oprobio, el reproche, la culpa, la vergüenza. Mira cómo dice Jeremías 15:21: y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Ahora depende de usted si acepta lo que Dios te dice o permaneces en fracaso. Deje de creer esas mentiras, que usted ha cometido muchos errores, que le lastimaron. Ese reproche, esa culpa hoy es quitado. Muchos saben que Dios les ha perdonado, pero no se han perdonado ellos mismos. Por eso, por fuera se ve muy bien, pero en su interior siguen cargando una vergüenza y una culpa. Cualquier mentira en su interior, yo le voy a decir en el nombre del Señor, hoy queda rota. Hoy eres libre de ese sentido de culpa y de vergüenza. Quizás sabes que Dios te perdonó, pero mantienes esa indignidad, ese reproche, esa vergüenza, esa culpa y vergüenza te ha retenido. Pero hoy en el nombre del Señor hay cadenas que se rompen, hay cargas en tus hombros que se levantan. Póngase de acuerdo con Dios. Deje de escuchar la voz del acusador. No crea las mentiras que debes de conformarte, que tienes que ser un perdedor. Nada que usted haya hecho es sorpresa para Dios, pero por eso Dios tiene misericordia abundante antes de tú aún cometer el error. Sacúdese de toda vergüenza, de toda culpa. Hoy es un nuevo día. El reproche, el oprobio es quitado. No permita que esos errores, que ese fracaso, que ese divorcio, que esa bancarrota determinen quién es usted. Es fácil tomar la culpa y dejar que la culpa te consuma.
conocido como el que arruinó su matrimonio, la mujer que fue abusada, el joven que utilizó drogas, pero esa no es su identidad. Eso usted lo hizo, pero usted no es eso. El enemigo quisiera ponerte una etiqueta de divorciado. El enemigo quisiera ponerte una etiqueta de que estás luchando con esa adicción, una etiqueta de infiel. Pero usted no es eso. Usted es hijo de Dios. Quizás falló en un área de su vida, pero usted no es un fracasado. Cuando esos pensamientos de culpa y de vergüenza vengan, oiga, comience a decir: no soy lo que la gente dice de mí, no soy lo que las circunstancias dicen de mí. Yo soy quien Dios dice de mí. Y Dios dice que yo soy aprobado, aceptado en el amado, que yo soy valioso. Mira cómo dice Efesios 1:6: pero alabamos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabes lo que Dios dice? Tú eres aceptado en mí. Tú eres mi obra maestra. Tú eres redimido. Escuche esto. En la palabra del Señor, los nombres en el Antiguo Testamento tenían un significado profético. Uno de ellos es Jacob. Y Jacob significa estafador, engañador. Se volvió exactamente lo que decía. Pero una noche un ángel se le apareció 20 años después de salir de la casa de sus padres y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Jacob. El ángel le dice: esa no es tu identidad. Dios te tiene un nombre nuevo. En vez de Jacob, que significa engañador, embaucador, mentiroso, suplantador, le puso el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios. Dios, en vez de señalarlo y decirle: debería darte vergüenza, no, Dios le cambió el nombre. Eres mi hijo, te he destinado para que dejes tu marca en esta generación, no como un fracasado, sino para que seas príncipe. Jacob era limitado, Israel era multiplicado. Lo primero que Dios tuvo que hacer fue quitarle la etiqueta negativa de indigno, de no valioso. Y de esto se trata la gracia de Dios. Esto es lo que Dios hace con gente que pueden venir a Él y que reciben la redención, que son redimidos, han vuelto otra vez a ser comprados. No es que merezcamos esto, pero Dios dice: voy a bendecirte de todas maneras. Conozco tu verdadera identidad. Yo soplé vida en ti. Quizás te has sentido como Jacob, que tomó algunas decisiones equivocadas, que le crearon sentido de culpa. Pero Dios cambia tu nombre hoy. Eres un príncipe redimido, perdonado, lavado en la sangre del testamento eterno. Dele el aplauso grande a Dios si se lo va a dar. Jacob aceptó en su espíritu. Él le decía al ángel: no te suelto hasta que me bendigas.
Y Dios dijo, me gusta tu audacia, que te sacudieras de esa vergüenza. Ahora estás listo para dar el paso, para ser la persona que yo creé. Al vivir así, no se avergüence en pedir ayuda, no se aísle, no vive en soledad. La verdadera sanidad comienza al ser honestos y reconocer lo que está mal. Por eso la Biblia dice confesar los pecados unos a los otros para que sean sanados. Algunas cosas usted no las va a poder vencer solo. Necesita a alguien que se pare firme con usted, a alguien de fe, a alguien que lo pueda cubrir, a alguien que pueda ayudarle, que tenga la suficiente confidencialidad con usted, que camine con usted. No permita que el miedo de lo que otros piensen le alejen de su milagro. Es fácil vivir ocultando cosas. Es fácil estar poniéndose máscaras y dejar que la gente vea lo que nosotros queremos que vean. Oiga, David se avergonzó de sí mismo y estuvo un tiempo con la culpa. Y el Salmo 32 dice que casi se moría por lo que había pasado y cómo él se sentía. Pero la Biblia dice que David, cuando Dios lo confrontó, no dio excusas, porque las excusas debilitan el carácter. Tampoco inculpó a nadie. Él fue responsable de lo que había pasado. Hay que aprender a asumir responsabilidad en nuestra vida. Hay gente que todo el tiempo están inculpando a los demás, pero ellos no asumen responsabilidad por lo que está pasando. Amén. Pero ¿sabe una cosa? David, confrontado por el profeta Natán, reconoce su condición y va a Dios. Y ahí es que compone el Salmo 51, su miserere. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Muchas veces cosas que usted está luchando no comenzaron con usted. Viene arrastrando algo de patrones de su familia. Pero hoy en el nombre del Señor, córtelo. No lo esconda. Vaya al Señor y dígale: Señor, yo quiero tu ayuda. Las fuerzas del cielo van a estar a su favor. Y las fuerzas de Dios son mayores que las fuerzas que están contra usted. Sacúdase hoy de toda culpa. Dios tomará sus cicatrices y las va a convertir en belleza. Dios le va a ayudar para ayudar a otros. Y lo que usted vivió y de lo que usted ha sido libre, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que eso que ocurrió vas a consolar a otros con la misma consolación con que tú fuiste consolado. Dios te va a usar para ayudar a otros. Quizás estás luchando en un área de tu vida y el enemigo te dice: deberías avergonzarte. Pero en vez de creer esa mentira y llenarse de culpa, ¿por qué no se levanta y quita toda vergüenza y toda culpa de su vida para que entre a la promesa de Dios y a la tierra prometida de la bendición que Dios tiene para usted? Dios dice: yo soy tu vindicador. Dios vio lo que te pasó. Dios vio la injusticia que hicieron contigo. Quizás diga:
Nadie sabe lo que yo he soportado. Nadie conoce mi herida, pero Dios la conoce. Nadie sabe lo que soporté. Él vio cada persona que se levantó y levantó un dedo en contra suya y te acusó. Él vio cada lágrima. Él ha visto cada noche oscura de tu alma. La Biblia dice en Isaías 54:4: no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Él dijo: te vas a olvidar de la vergüenza. No te acordarás del reproche. Dios te va a recompensar por esa injusticia. Dios te va a recompensar por esa traición. Ni siquiera vas a recordar lo que pasó, ni los que te lastimaron. Haga su parte. Perdone a quienes le lastimaron. Mientras se siga afligiendo por eso, va a permitir que le sigan lastimando. Suéltelo. Lo que le hicieron no cambia su identidad. Todavía usted es una obra maestra. Todavía usted es hechura de Dios. Aún usted está destinado para hacer cosas grandes. ¿Por qué no se quita hoy las etiquetas que dicen dañado, indigno, maltratado? Póngase una etiqueta nueva de aceptación, de valioso, de redimido por la sangre del Cordero. Y cuando hace esto, Dios dice: no solo olvidaré la vergüenza de tu pasado, sino que dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dios vio lo que te pasó. Dios te va a recompensar el doble de gozo, el doble en honor. Si te sientes culpable, esto no va a funcionar. Levante su cabeza y recuerde: nada de lo que hayan hecho va a cambiar mi identidad. Soy hijo de Dios. Dios tiene planes maravillosos para mí. Tiene planes de bien y no de mal. Escuche esto: esos reveses, si nació fuera del matrimonio, si se sintió inferior, si no fuiste deseado, si no te sientes valioso. El valor de nosotros no viene de las personas, sino que el valor de nosotros viene de Dios. Tú no eres un accidente, tú no eres un error. Yo soy legítimo porque el Dios poderoso sopló vida en mí. No recuerde el reproche, no recuerde la vergüenza, las etiquetas negativas. Hoy en el nombre de Jesús cadenas se rompen. El enemigo tiene que recordar, o mejor dicho, el enemigo le viene a recordar su pasado, pero usted va a decir: no hay vergüenza, he sido redimido, he sido adquirido, he sido lavado, y esa limpieza es ininterrumpida. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pasado, de todo pecado pasado y de todo pecado presente. Y dice la Biblia, échele mano a esta palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, por causa de que he sido redimido,
soy santificado, soy apartado del mal y del pecado y del mundo para uso de Dios. Soy perdonado, justificado por causa de que he sido redimido. Tengo victoria y tengo la protección de Dios en mi vida. Y dice Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos le han vencido. Tu victoria está en la sangre del Cordero. Pronuncie esta palabra sobre sus hijos. Pronuncie esta palabra sobre su familia. Pronuncie esta palabra sobre su negocio, su empresa, sobre su trabajo. Y usted va a ver que la victoria no es del enemigo. La victoria es suyo. Usted ha sido aceptado en el amado que es Jesucristo. Y Él dice, ya yo te limpié, ya yo te perdoné. Creo en tu vida y sé libre de toda culpa y de toda vergüenza y de todo reproche. Eres amado por el Señor. Quiero orar por tanta gente que nos está viendo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que estás haciendo. Gente con lágrimas en sus ojos, que ahora mismo puedan recibir ese toque de tu Santo Espíritu, que son libres, que te pertenecen a ti. Toda culpa, eres libre hoy de toda culpa, de todo reproche, de toda acusación, de toda vergüenza del pasado, porque ya Dios te perdonó. Le perteneces al Señor. Has sido amado en el Señor. Amén. Dios es nuestro Padre, amigo, porque nos escucha. Y yo vengo a decirte que hay una generación que quiere señal. Es una bendición interesante, o profecía, que Jacob le dio a su hijo